Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestros conversatorios en Acción Educar. Como siempre, estamos preocupados del debate público, de la discusión de ideas en educación, y en esta oportunidad quisiéramos conversar del balance del año 2023 en materia de educación, y para eso contamos con un invitado de lujo al que le agradecemos de entrada aceptar estar con nosotros, Harald Beyer, ex ministro de Educación, ex rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, reconocido economista de la plaza, como dicen, y una voz muy autorizada en materia de políticas educativas, tanto desde la administración como fuera de la administración del Estado. Estimado Harald, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Muchas gracias por invitarme. Hola a todos, a los que nos están viendo en las pantallas de sus computadores. Bueno, para partir, Harald, nosotros hicimos un estudio, una revisión de lo que había pasado el último año, el año 2023, en educación. Y te diría que nuestro principal... tuvimos varias conclusiones, pero nos costó llegar a un balance, a como un guión detrás del año. ¿Cómo ves tú el año 2023 en materia de educación? Yo creo que el año 2023 refleja un problema estructural que tiene la educación chilena, que es la incapacidad de apoyar realmente a los establecimientos escolares y darles suficiente autonomía para que con ese apoyo los establecimientos escolares puedan lograr cumplir sus propósitos, sus objetivos. Yo recuerdo que cuando yo participé activamente en la discusión del 2008-2007 respecto del nuevo sistema educacional que queríamos hacer, y nuestro planteamiento, que finalmente fue aceptado, fue la idea de que uno tenía que apoyar mucho más a los establecimientos y darles autonomía. ¿Y por qué va a apoyarlos? Porque si tú les exiges más y no les das apoyo, se produce frustración. Claro. Y ese sistema de apoyo no se ha instalado adecuadamente y los ministerios no tienen la capacidad de hacerlo. Entonces lo que va sucediendo, y eso lo vemos en la reactivación educativa, ¿no es cierto?, es que se improvisan soluciones o se insiste en un conjunto de programas, como ustedes bien hablan en su reporte, digamos, por ejemplo, la habilidades para la vida, ¿no es cierto?, un programa que tiene una larga duración, pero de cero impacto. Se insiste con ese programa y por lo tanto probablemente la reactivación educativa no está funcionando y no se acude a la experiencia comparada tampoco para diseñar. Y eso tiene que ver con el hecho de que hay mucha captura. Todos estos programas están capturados por intereses y por lo tanto no está el foco donde debería estar, que es en el estudiante y sus aprendizajes. Sí, en las conversaciones que hemos tenido con distintas personas del Ministerio en relación a la reactivación, vemos exactamente eso. Primero, que hay una intención de, si reorientamos toda esta batería de programas a la reactivación, vamos a tener éxito. Y la verdad es que son programas que o tienen focos muy, muy específicos, coberturas muy pequeñas, o otros objetivos y efectivamente están capturados. O en el caso de habilidades para la vida, que es una caja negra, que es de una falta de transparencia bien preocupante para el volumen de recursos que maneja, y que nos ha costado mucho en tener información respecto a si se ha medido el impacto, si ha habido siquiera encuestas de satisfacción o algo en relación a eso. Bueno, pero hay estudios independientes en ese caso que demuestran... Sí, hay el estudio... No, el impacto. Sí. Y las evaluaciones que ha hecho la Dirección de Presupuestos también. Que no tienen la sofisticación de ese estudio que se publicó en un journal con pares, digamos, evaluadores, también muestran que su impacto ha sido cero. Sí, pero es preocupante que se insista en como rebarnizar lo que se sabe que no funciona para enfrentar un problema nuevo, además, y especialmente difícil que es la reactivación. Otra cosa que nos llamó la atención es el contraste entre un discurso muy orientado a la reactivación, a este consejo que se constituyó de manera transversal, de cómo el presidente se involucró en su momento hace más o menos un año en la idea de que la reactivación era prioritaria, y tanto la agenda legislativa del gobierno, la agenda pública, lo que el ministro habla, de lo que el presidente habla, y el presupuesto, que fue para nosotros quizás el golpe más seco y más duro respecto al compromiso del gobierno con la reactivación, que se concentró, como ya se sabe, fundamentalmente en educación superior y para el volumen del problema que tenemos,
la reactivación sigue siendo muy, muy acotada. ¿Cómo ves tú ese contraste? Ese es el otro problema estructural que tiene la educación chilena, que hay una, por así decirlo, una fuerza, una tendencia muy importante en materia presupuestaria que deja poco espacio para atender las debilidades que hay en el sistema escolar, tanto en educación escolar como en educación de primera infancia. Y la razón es relativamente simple. Cuando uno mira el presupuesto, ¿no es cierto?, hay como 6 partidas que concentran el aumento presupuestario. Uno es lo que tú mencionabas de la gratuidad, que además hay un contrasentido, porque el nuevo sistema de admisión a la educación superior aumentó el número de estudiantes que pueden ir a la universidad. Así. Y por lo tanto va a aumentar el financiamiento que se requiere para la gratuidad. Al mismo tiempo, ¿no es cierto?, hay que pagar la deuda del aumento de la morosidad generado por los propios incentivos de la política educativa, digamos, ¿no es cierto?, o de los anuncios de política educativa. Al mismo tiempo hay una presión grande de recursos por la carrera docente, que también tiene un efecto presupuestario grande y que está teniendo, hasta donde sabemos, cero impacto en la calidad de los aprendizajes, digamos. Entonces, estamos montados sobre una estructura de financiamiento que realmente no apunta a las debilidades que tiene el sistema escolar, digamos. Entonces, ¿cómo resolver eso mientras exista esta estructura? Es imposible, digamos. Entonces, esto va a significar renunciar a recursos para abordar las debilidades. Por ejemplo, a propósito de la reactivación educativa, es indudable que los que más sufrieron el impacto son los estudiantes de media. Sí. Y no hay ningún apoyo a los estudiantes de educación media en materia de reactivación. De octavo está concentrado abajo, que está muy bien. Yo no digo que no haya que hacerlo, digamos, claro. Pero indudablemente que en teoría los que más les va a costar recuperar los aprendizajes son los estudiantes que pasaron durante la pandemia, no sé, pues de séptimo hasta cuarto medio. Ya los de cuarto y tercero medio salieron, pero el resto podrían tener programas especiales. Y las universidades lo están notando. Por ejemplo, las debilidades con las que llegan los estudiantes a la universidad son bien altas, producto de este fenómeno. Sí, pero además que los tienes fuera del sistema. A los que están en la media van a abandonar el sistema y van a dejar de tener cualquier tratamiento que tú vayas. Así es. Sí, y lo que también nos llamó mucho la atención fue la dimensión de los programas. O sea, ya que se haya basado en la voluntariedad, que fue algo que nosotros siempre, o sea, más que la voluntad, en voluntarios, que no se invirtiera directamente recursos en contratar tutores, como se hizo en otras partes, en que esas tutorías tuvieran lugar en los colegios en lugar de que fueran remotas, que en el fondo solo extendían el problema que derivaron de la pandemia, y que finalmente se concentraran en algunos pocos niveles y en 20.000 estudiantes, cuando solo una cohorte tiene 190.000, 180.000 estudiantes. Debilita mucho el discurso del ministerio y genera esto que es muy duro cuando uno lo conversa con las autoridades, que es que no sabemos en qué están. Porque lo que oímos es que es la condonación del CAE, el pago de la deuda histórica de los profesores, ahora algo de educación pública, pero de lo que hemos visto del proyecto que se ha presentado hace algunas horas, es algo bastante modesto y acotado, sin involucrar muchos recursos. Entonces, ni la educación pública es prioridad, ni la reactivación, sino que estas agendas que al final tienen un tinte electoral y de grupos de interés capturados muy fuertes. Por cierto. Y si uno lo piensa evolutivamente al sistema escolar, la gran fuente de apoyo a los colegios tendría que haber sido la Agencia de Calidad de la Educación. Sí. Esa es la agencia la que debería haber diseñado los programas transitorios de apoyo, pero no tiene recursos, no se la ha potenciado, está muy debilitada y por lo tanto lidia con muy poco con todos los desafíos que tiene. Pero pensar de que las estructuras más políticas, entre comillas, del Ministerio de Educación van a poder diseñar realmente el programa de reactivación, si la Agencia de Calidad se creó para esos efectos y los gobiernos no han sabido potenciarla. Pero si tú observas, no sé, pues en Holanda o Países Bajos, que tiene una gran política de reactivación, es el equivalente a la Agencia de Calidad la que está empujando eso. También ha pasado algo de eso en Inglaterra y en otros países. Entonces hay una incomprensión, creo yo, de cuáles son los desafíos del sistema educacional que al final nos pasa la cuenta. Y los desafíos tienen que articular, ¿no es cierto?, un sistema donde por un lado haya más exigencia, ¿no es cierto?, y por otro más apoyo.
y que haya metas concretas y que el ministerio se fije metas concretas de logro en estas materias. No tiene ninguna meta. El plan de reactivación no tiene ninguna meta, no tiene KPIs, no se puede hacer seguimiento. Y por lo tanto, desde el punto de vista del país, va a ser un absoluto fracaso. Eso es lo que estamos viendo y no veo que haya una enmienda en este sentido. No hay, tampoco uno ve que haya una preocupación por dinamizarlo. Interesante lo que mencionas de la agencia, porque lo dijiste un poco en tu respuesta anterior, que los organismos políticos no fueron capaces de dar el apoyo, porque el diseño de la agencia original, que era orientación, y el ministerio iba a dar apoyo. O sea, la agencia iba a trazar las líneas en las cuales el establecimiento podía mejorar. Pero otra institución aparte, que fuera el ministerio o las ATE, dieran apoyo. Esa cuestión hace mucho tiempo que se sabe que no funciona. El ministerio nunca lo implementó. Han pasado varios gobiernos. Bueno, el anterior tuvo la pandemia entre medio. Pero efectivamente se ha fracasado en dar el apoyo. Y hoy día se plantea, y ahora quiero pasar a la última pregunta, se plantea que este desequilibrio entre evaluación y apoyo es por diseño. Y que por lo tanto hay que disminuir la evaluación por el poco apoyo, en lugar de pensar, como lo pensaría yo quizás, de aumentar el apoyo y reforzar o a la agencia a la agencia en su rol de tener planes alineados con la SEP, obviamente para no tener tantos planes, en la dirección de la mejora de los colegios. Y en ese sentido, otra de las conclusiones que nosotros tuvimos del reporte fue que es muy difícil identificar, dentro de toda la planilla de cosas que ha hecho el Ministerio, algo enfocado en los logros de aprendizaje, en salir de un estancamiento de resultados en pruebas estandarizadas que curiosamente el gobierno, o quienes son parte del gobierno, identificaron con mucha claridad antes hablar de estancamiento. Hoy día se celebra una cierta recuperación respecto al prepandemia, pero el estancamiento sigue y no hay políticas orientadas a los aprendizajes. Y ya hay una discusión, está en el programa de gobierno, respecto a modificar o alterar el sistema de rendición de cuentas del sistema de aseguramiento de la calidad, que se llama en Chile. ¿Cómo ves tú esa agenda y hacia dónde podría ir? Yo creo que hay un diagnóstico de que un sistema de rendición de cuentas le hace mal. Ese es el diagnóstico del gobierno. Y le hace mal porque estigmatiza, porque genera incentivos perversos, porque se concentran en los sistemas de evaluación y el aprendizaje no es integral, etcétera, etcétera. Todas las críticas que sabemos. Pero sin embargo, curiosamente, detrás de eso hay una suerte de mirada determinista. ¿No es cierto? Es decir, mire, es cierto que los resultados de los hogares más acomodados son en promedio mejor que los resultados de los hogares menos acomodados. Eso es cierto y uno puede... Pero hay una tremenda heterogeneidad. Sí. Entonces, para cada nivel socioeconómico hay resultados muy distintos. Y lo curioso es que un buen sistema de rendición de cuentas debería aprender de esa realidad. Y eso no se ve. O sea, no hay, por ejemplo, aprendizaje a los colegios que lo hacen bien, para cada nivel socioeconómico. No hay aprendizaje a los colegios que lo hacen mal. Y es un buen sistema de accountability, tiene que tenerlo. O sea, tiene que haber rendición de cuentas porque tú quieres corregir esa heterogeneidad, ¿no es cierto?, que hay para cada nivel socioeconómico. Si no tienes un buen régimen de rendición de cuentas, es imposible corregir esa heterogeneidad. Y al mismo tiempo tienes que aprender de ella. Sí. Y tu agencia de calidad o cualquier sistema de apoyo debiera estar mirando esto y decir, oye, estas son las buenas prácticas, estos son los buenos resultados, este colegio necesita este apoyo, está fallando en esto, etcétera, etcétera. Pero dejar al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y eso es otra condición de un buen sistema de rendición de cuentas, de que los colegios autónomamente elijan en este menú, ¿no es cierto?, se dejen aconsejar, pero tomen ellos la decisión porque no se diluye la responsabilidad. Todo eso está por hacer y creo que es fundamental en la situación chilena y es fundamental porque, claro, te dicen, mira, Finlandia no existe, pero en Finlandia tú vas a ver los resultados de los colegios y no tienen la heterogeneidad que tienen en Chile. ¿Te fijas? O vas a buenos sistemas educacionales y eso no ocurre. Pero si tú vas a Australia, donde los resultados son mucho mejores que los nuestros, pero ellos han detectado que hay mucha heterogeneidad, tú tienes un sistema de accountability bastante exigente, pero que tiene estos sistemas de apoyo. Yo creo que esa es la dirección en la que nos tenemos que mover. Si uno mira los reportes que hacen para las escuelas que son públicos en Australia, tienen colores, tienen claramente dónde están los problemas, etcétera, etcétera. Eso permite una discusión en la comunidad, permite más apoyo de las agencias especializadas, de los equivalentes a las ATE, etcétera, etcétera. Nada de eso está internalizado en Chile. No, y hay ese
esa crítica como de el sistema de accountability le hace mal al sistema escolar, puso un techo mucho tiempo a cualquier innovación que se pudiera hacer, y seguimos lamentablemente discutiendo, bueno, cuántos SIMS necesitamos, si hay que hacer en sexto o en segundo básico. Y esa a mí me angustia que la conversación siga siendo la misma y no poder preocuparnos de eso. De hecho, la agencia tiene facultades para aprender de buena, tiene estas visitas de aprendizaje, nunca se han usado. No, porque tampoco tienen los recursos, no tienen los equipos profesionales para eso. Pero al mismo tiempo, todo sistema, uno sin accountability o uno con accountability tiene riesgo. Sí. Eso es inevitable. O sea, cuando uno aprieta y desarrolla una política, siempre hay riesgo. Y la pregunta es, mirando el sistema escolar chileno, ¿esos riesgos son posibles de manejar? Tienen altos costos, y yo creo que un buen sistema de accountability en Chile no tiene altos costos, por lo que explicaba antes, porque si tú tienes la heterogeneidad que tú tienes en el rendimiento escolar, si tú tienes la cosa de mirar la asistencia, ¿no? La heterogeneidad para el mismo nivel socioeconómico, las mismas condiciones. Todo eso te hace pensar de que los riesgos del sistema de accountability exigente son bajos comparados con los potenciales beneficios que tú tienes. Y que hay un margen de crecimiento. No hay que negar los riesgos y hay que tratar de minimizarlos, pero dicho eso, los beneficios potenciales son muy grandes. Y hay un espacio de crecimiento muy grande. Esa heterogeneidad lo que te dice es que para tu mismo nivel socioeconómico hay un montón de espacio de mejora que no necesitas, lo que dices tú, quedarte en el determinismo. Claro. Eso, bueno, y a mí me preocupa cuál sea la visión que establece el gobierno en esto, porque si bien ha ido estructuralmente reduciendo su ambición en su agenda legislativa, en esta materia me da la impresión que hay algo identitario. Hay una idea que... No, es muy probable. Muchos expertos creen que son malos estos sistemas de rendición de cuentas y han presionado al ministerio. Yo creo que sería un gran error. Yo creo que hay que concentrarse en estos 2 últimos años. El gobierno debería concentrarse en cómo, a propósito de la experiencia que ha tenido, de los pocos efectos que ha tenido con su política de reactivación. Es decir, bueno, ¿cómo fortalecemos un buen sistema de apoyo manteniendo un sistema de accountability razonable donde probablemente se le pueden hacer modificaciones? Desde luego, yo creo que el SIMS se puede mejorar una enormidad como instrumento, ¿no es cierto? Y por lo tanto ahí el gobierno tiene espacio para mejorar. Y al mismo tiempo creo yo que pensar en cómo fortalecer este sistema de apoyo haría una gran contribución en lo que queda de su gobierno, y creo que en esas materias además hay más acuerdos, creo yo. Sí. Y si no lo hace, va a quedar, yo creo que con una gran deuda educacional de este gobierno. Y tiene que resolver la deuda del CAE. No, bueno, esos son otros temas de los que no hemos hablado, pero eso de nuevo es un error, porque demuestra que es una visión que yo creo que tiene mucho el Frente Amplio de mirar parcializadamente los temas educacionales y no mirarlos en su integralidad. Y al no mirarlos en su integralidad, tú cometes esos errores. Sí. Si esto es un sistema que tiene que estar coordinado desde la primera infancia hasta la educación superior, las políticas tienen que ser consistentes. Sí, sí, eso asusta a veces en relación, por ejemplo, a la idea que muchas veces no la ha anunciado, pero la ha ido como coqueteando, la idea de la reducción de las carreras universitarias. Cuando se toma en cuenta el nivel de deterioro de la educación media y el sistema escolar en general, preocupa. Cuando se vuelve a enfatizar el financiamiento de la educación superior, independiente de que hay un problema objetivo que resolver con el CAE, está siendo muy caro para el fisco la morosidad y la recompra, los mecanismos para hacerlo viable están siendo muy caros efectivamente, pero ninguna vía te va a sacar de la necesidad de pagar parte de la deuda, o sea, gastar muchísimos recursos en algo que ya está, en el fondo una especie de gratuidad retroactiva con recargo, más los recursos que se necesiten, por ejemplo, para poder insertar liquidez y hacer un nuevo crédito desde el Estado. Entonces, y todos esos recursos que son frescos, que no tenemos, van en desmedro de lo que se podría trabajar en educación escolar, que es donde está la urgencia, y eso es lo que no... Bueno, pero eso tiene que ver con la integración que yo deseo. Por ejemplo, en Europa, el premio a la educación superior es del orden de un 70%, algo así.
¿no es cierto? Y tiene que ver con el hecho que tienen un muy buen sistema escolar, tienen un muy buen sistema de educación técnica profesional, de equivalente técnico profesional, ¿no es cierto?, que permite que muchas jóvenes no aspiren con esos premios a acceder a la educación superior. En cambio, en Chile todos quieren acceder a la educación superior. Sí. Y la razón es relativamente simple. El premio es 200 300%, digamos, ¿no es cierto? Y por lo tanto perciben que su fuente de movilidad está ahí. Si tú tuvieras un mejor sistema escolar, probablemente eso bastaría para mucha gente y no tendrían. Entonces, a eso me refiero con la integralidad. Tú tienes que mirar todo en conjunto. Entonces, si tú vas a hacer una reforma de educación superior, no sé, da lo mismo si es que tú no mejoras la educación escolar, porque vas a seguir teniendo una tremenda presión y vas a tener, por lo tanto, si tú tienes gratuidad, una tremenda presión por recursos, etcétera, etcétera. Y hablando de universalidad, quitando las barreras de entrada, por muy bajas que fueran, ahora eliminándolas, Claro. es aún peor. O sea, antes con la PSU podían postular del orden de 55, 58% de los estudiantes a las universidades. Hoy día puede postular el 80%. Sí. ¿Te fijas? Entonces, también eso, ¿qué significa para la educación técnico profesional superior? Tampoco eso se ha mirado en esa perspectiva. Por eso falta una mirada mucho más integral que yo creo que hace rato está echándose de menos en Chile. Harald, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir tu análisis. Te damos un minuto para entregar un mensaje final o lo que te gustaría quedó en el tintero. Yo lo único que quiero decir es que cuando uno mira las diferencias que hay en la PAES al final del proceso educativo, son casi del mismo tamaño que la que hay a los 5 años. Y eso da pistas de que el énfasis creciente de Chile tiene que estar en la educación de primera infancia. Y esas brechas se producen por dos razones, digamos. La primera es porque son niños, muchos de los niños vulnerables viven en permanente estrés y eso afecta su desarrollo socioemocional y sus habilidades cognitivas. Nada de eso está siendo pensado por Chile, digamos. Y el segundo factor que tiene que ver con esto es que no tienen una educación escolar de calidad temprana, digamos. Y esos dos factores creo que ellos son claves para reducir las brechas de equidad que hay en Chile. Y eso creo que lo estamos pensando poco y cuando lo pensamos mal, digamos. Entonces ese sería como un último mensaje. Excelente. El capítulo anterior de esta misma serie fue sobre educación parvularia y sobre su importancia y el impacto para el resto de la trayectoria. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva versión de nuestros conversatorios en Acción Educar. El estudio que dio origen a esta conversación y otros también relacionados estarán disponibles en nuestro sitio web y los esperamos para un próximo conversatorio. Muchas gracias.